¿qué tal? Es un gusto dar la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante por delante. Totalmente. Y hay muchísimo material que desempacar hoy. Sí, la cantidad de información es de locos. Contamos con una pila de fuentes increíblemente recientes sobre la mesa. Hablamos de papers académicos publicados a finales de 2025 y principios de 2026. Ajá, y también tenemos blogs de implementación práctica que literalmente acaban de salir del horno. Exacto. Y para rematar, un extenso manual de estrategias de McKinsey. Todo este material apunta directamente a una cosa: la asombrosa evolución de la ciberseguridad, tanto ofensiva como defensiva. Así es. Y la misión de hoy en esta inmersión profunda es hacer el trabajo pesado, digamos. Analizar todos estos datos súper técnicos y extraer las pepitas de oro. La idea es ofrecer un mapa clarísimo de lo que está redefiniendo las reglas del juego en las redes corporativas. Es vital para cualquier profesional entender esto. Sí, y para entrar en materia, resulta súper útil proponer una imagen mental. Hay que imaginar a un agente secreto digital. Me gusta por dónde va esto. Pero en lugar de usar herramientas físicas de espionaje o disparar balas, es un ente que lanza comandos de Nmap y GoBuster. Claro. Y lo hace con solo recibir una orden en lenguaje natural. Analiza puertos, mapea infraestructuras, ejecuta escaneos de vulnerabilidades, todo a una velocidad inalcanzable para un humano, pensando y adaptando su estrategia por sí solo. Esa imagen del agente secreto ilustra el concepto maravillosamente. Valida mucho la emoción actual, pero es importante aterrizarla en la realidad tecnológica. Por supuesto. Para mantener el rigor en este análisis, hay que dejar claro que no estamos hablando de un simple chatbot. No es un modelo de lenguaje convencional que responde preguntas. No es el típico pregunta y respuesta. Exacto. La IA agéntica, que es el término clave aquí, representa un paradigma donde el sistema posee una autonomía cognitiva real. Ajá. Un modelo estándar procesa un texto y devuelve otro texto. Su trabajo termina ahí. Pero un sistema agéntico opera mediante bucles iterativos. Planifica y ejecuta. O sea, observa su entorno. Observa, formula una hipótesis y luego ejecuta una herramienta. Evalúa lo que sale en la terminal en tiempo real y con base en esa nueva información, decide el siguiente paso de forma autónoma. Ok, vamos a desglosar esto, porque aquí es donde las piezas del rompecabezas arquitectónico empiezan a encajar perfectamente. Sí, hay componentes muy específicos. Según toda esta literatura reciente, hay 3 protagonistas tecnológicos. Al combinarse, nos dan este nivel de autonomía. La primera pieza es Kali Linux. El campo de juegos definitivo para la seguridad ofensiva. Exacto, es el músculo. Para los profesionales que nos escuchan, no hay que explicar qué es Kali. Pero lo crucial es que tradicionalmente requiere de un operador humano. Alguien que sepa exactamente qué banderas usar. Claro, alguien tecleando. Alguien que sepa encadenar los resultados de un escaneo con un framework de explotación. Y ahí es donde entra la segunda pieza. Claude, el modelo de Anthropic. El cerebro de la operación. Tal cual. Asume el rol del operador humano. Funciona como un motor de razonamiento que mantiene el contexto de una red compleja y toma decisiones lógicas. Y basadas en principios éticos, que es muy importante. Sí. Y finalmente tenemos la tercera pieza, que es el MCP, o Model Context Protocol. Entiendo que Claude genera la lógica, pero a nivel técnico... ¿Cómo se conectan? Exacto. ¿Cómo logra este protocolo que un modelo interactúe de forma segura con un sistema operativo tan robusto como Kali? Bueno, el MCP resuelve precisamente ese gran problema del aislamiento. Históricamente, ejecutar código de un modelo directamente en una terminal ha sido una pesadilla. Un riesgo de seguridad enorme. Enorme. El MCP funciona como un intermediario de código abierto, una capa de estandarización. Permite que el modelo interactúe con el entorno no mediante inyecciones arbitrarias de texto, sino a través de una API estructurada. Ah, ok. Es mucho más controlado. Muchísimo más. Significa que el modelo puede solicitar leer archivos o ejecutar herramientas de red, pero el protocolo traduce ese razonamiento abstracto en llamadas de sistema concretas, poniendo límites claros. Es el puente que manda el comando y devuelve el resultado crudo de la terminal a la ventana de la IA. Exactamente. Un puente bidireccional seguro. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la documentación demuestra que esto trasciende la teoría.
Hay un paper de diciembre de 2025 que trae datos contundentes. Los números de ese estudio son fascinantes. Sí, evalúan a un agente de IA llamado Artemis, diseñado para identificar vulnerabilidades, y logró una tasa de éxito del 82%. ¿82% en encontrar vectores de ataque válidos? Es una locura. Pero el dato verdaderamente impactante es que este agente logró superar el rendimiento del 90% de los profesionales humanos en entornos empresariales reales. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Hablamos de una máquina navegando arquitecturas súper complejas, evadiendo falsos positivos, mejor que equipos enteros. ¿Cómo logra esto en un terreno donde la intuición humana parecía irreemplazable? Si conectamos esto con el panorama general, el rendimiento de Artemis se explica por un factor vital: la eliminación de la fatiga cognitiva. Claro, el cansancio. Un analista humano que revisa miles de líneas de logs o respuestas de puertos durante 8 horas inevitablemente sufre. Su atención se degrada. Es biología básica. Así es. Y para respaldar esto, la revisión narrativa de 2025 que tenemos en las fuentes sintetiza 2 décadas de evolución en los SOCs, los Centros de Operaciones de Seguridad. ¿Y qué encontraron ahí? Que la IA agéntica ha mejorado la eficiencia en la respuesta a incidentes en un 40 a 60%, porque la máquina no sufre fatiga de alertas. Analiza la línea 10.000 con el mismo rigor que la línea 1. ¡Wow! Entonces no gana por intuición mágica. Gana por correlacionar variables a una escala masiva sin perder detalle. Básicamente es como tener un Sherlock Holmes digital integrado en la red. Un detective que no duerme. Un investigador incansable. Que no necesita tomar café ni comer donas a las 3 de la mañana en el centro de operaciones. Jaja, me encanta esa comparación. Y es muy cierta, valida totalmente cómo operan. Y para aterrizar cómo funciona esto en la práctica, el blog de enero de 2025 es una joya. Describe el paso a paso. Sí, el ejemplo del servidor MCP Kali. Exacto. Se instala este servidor dentro de un contenedor Docker o una máquina virtual. Una caja de arena para no romper nada. Y se conecta a Cloud Desktop. ¿Qué es el entorno aislado necesario? Luego simplemente se le da la orden. Encuentra debilidades en scanme.nmap.org. Y ahí es donde ocurre la magia. Ese comando es solo el catalizador. En milisegundos vemos la autonomía cognitiva en acción. El modelo no solo da consejos, genera la instrucción exacta a través del MCP. Ejecuta el Nmap de forma autónoma. Con las banderas específicas para detectar versiones de servicios. El MCP captura esos datos crudos y se los devuelve a la IA. Y el blog narra esto perfecto. Tras ver los resultados, Cloud detecta un servidor web y por sí mismo decide ejecutar una petición para buscar el archivo security.txt. Sin que nadie se lo pida por segunda vez. Exacto. Elabora la hipótesis de que ahí puede haber información jugosa e itera. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque subraya la diferencia entre un script tradicional y la IA agéntica. Un script es frágil. Si algo cambia, tira un error y muere. Se rompe y ya. Pero el agente lee las salidas, entiende semánticamente que hay un servicio web inesperado y pivota su estrategia en tiempo real. Adapta su enfoque frente a la fricción. Es increíble. Ahora, si un agente individual hace esto, el escenario de los frameworks multiagentes es de otro nivel. El paper comparativo pone a prueba un enjambre de agentes en una red de unos 8,000 hosts. Un entorno corporativo masivo. Y este enjambre encontró 9 vulnerabilidades válidas, destrozando las métricas de los humanos. Además, el artículo de la Cloud Security Alliance explica cómo colaboran. Un agente solo escanea silenciosamente y otro recibe esos datos para armar el ataque. La especialización de roles. Es como un equipo de superhéroes. Cloud es el cerebro, Kali es el músculo y el MCP es el comunicador que evita que se pisen los talones. Esa división del trabajo soluciona el problema de la ventana de contexto. Si un modelo intenta procesar 8,000 hosts y generar exploits al mismo tiempo, colapsa, alucina o pierde datos. Mucha información de golpe. Exacto. Por eso el agente de reconocimiento estructura la info en archivos JSON ligeros y el de explotación recibe un contexto limpio. Es una arquitectura modular brillante. Pero a ver, esto plantea una pregunta obligada, un baño de realidad. ¿Por qué tanta autonomía asusta? Sí, esto plantea una pregunta importantísima. El manual de estrategias de McKinsey examina esta adopción empresarial y el análisis de riesgos es severo. 80% ley.
El 80% de las organizaciones reportan comportamientos de riesgo significativos con IA. Exposición de datos en los logs, accesos no autorizados. Y las fuentes mencionan este reto divertido que, en la vida real, sería una pesadilla. El error tipográfico. El error de alcance. ¿Qué pasa si Claude malinterpreta un prompt y escanea el sitio de una empresa de terceros que no esté en el contrato? Podría convertirse en una comedia de errores cibernéticos con demandas millonarias. Y las vulnerabilidades no son solo humanas. Un paper sobre automatización industrial advierte sobre vulnerabilidades técnicas en el enjambre. ¿Ataques contra la propia IA? Exactamente. Un ataque de denegación de servicio, un 2, pero a nivel interno de agentes. Si un agente inunda al otro con datos corruptos, el sistema se paraliza. Queda ciego y sordo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Porque las fuentes son enfáticas en esto. Entornos aislados. Sandboxes estrictos. Cero acceso a redes de producción sin encapsulamiento. Y la validación manual. El famoso humano en el bucle. Vital. El agente debe pausar y pedir autorización antes de ejecutar algo destructivo o modificar bases de datos. Además, la revisión de 2025 habla de gobernanza ética y de la resiliencia cuántica, porque los agentes necesitan cifrado para comunicarse, y las computadoras cuánticas van a romper eso pronto. Hay que diseñar pensando en algoritmos post-cuánticos desde hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? La integración de Claude, MCP y Kali Linux está democratizando el pentesting ético. Lo hace más accesible. Convierte herramientas súper complejas en algo rápido, preciso, guiado por lenguaje natural. Es una revolución. Lo es, pero quiero reforzar un valor fundamental que atraviesa toda esta literatura. La IA amplifica las habilidades humanas, no las reemplaza. Es un copiloto. Un copiloto en este jet cibernético. El pensamiento crítico, para entender el impacto estratégico de una vulnerabilidad, sigue siendo 100% humano. La tecnología solo es valiosa cuando se aplica de manera segura. Esa síntesis es perfecta. Y para cerrar este análisis detallado, vale la pena dejar una idea flotando. Algo para reflexionar. A ver. Si estos agentes pueden hackear y defender redes iterando de forma autónoma a velocidades supersónicas, ¿qué va a pasar el día en que un agente ofensivo autónomo se encuentre con un agente defensivo también autónomo en un entorno real sin humanos de por medio? ¿Llegarán a un empate matemático eterno donde bloquean y atacan al mismo tiempo? ¿O inventarán formas de ciberguerra para las que ni siquiera tenemos nombre todavía? Es un escenario alucinante. Deja muchísimo para pensar sobre el futuro de la red. Ha sido un recorrido increíble. Una invitación constante a seguir cuestionando y explorando el mundo de la información. Un saludo y hasta el próximo análisis a fondo.